Great. Thank you very much, Mo, for the kind introduction. It's a great honor to be here, definitely. And I hope that my talk will generate some discussion, if not some thought. It is probably, cervical pathology is probably one of the greater interests that I have. But as you know, just now, Mo showed you my predecessors and my teachers, Professor Kenneth Jung and Keith Look. They're both big authorities in the deformity area. So without delaying further, can I just have a show of hands, how many of the surgeons here do cervical surgery? Almost everybody. How many does anterior? How many does posterior? Posterior is less favored here. We like to see, well, I guess some other preferences are also face-to-face better than using the back. But let's come back to the spine. Can I also have a show of hands? How many have encountered these? Oh, sorry. Should be okay. Apologies. So how many of you have encountered this problem where you think you want to decompress because the MRI looks very bad, and yet you actually had to think about it before you proceeded with regards to cervical myelopathy? Can I just have a show of hands? No one? Okay, well that's good. I think basically what we're talking about is a balance of risk and benefit. But the problem is we don't have all the information. It's kind of like going for an election. You elect somebody with imperfect information. And oftentimes doctors are tasked with the great burden of deciding on something or recommending something to the patient to decide based on imperfect information. So on the other hand, what you have to realize is have insight of how safe it is under your hands to do a particular surgery. So I'll give you a case example. What it really boils down to is numbers, as I said a while ago, but unfortunately we do not have all the numbers. You can see some of the publication, for example, by Failings. His group sends out a lot of information, but after you read it, oftentimes you come out not any wiser, unfortunately. But maybe what they're trying to do is generate interest in collaboration and study. So the other thing that's very important, I think, is with regards to diagnosis. There are times where the diagnosis is not really clear. It may not be definite, and I hope that through a little bit of discussion about that, we can also come to a better understanding as to when or why we may want to intervene in these cases and prophylactically decompress. Functional MRI is an area of interest that I have. It's very difficult to study functional MRI in the spinal cord because it's so small. And in the case where Muy pequeña la columna cervical y si hay compresión es casi imposible y muchas personas han renunciado a tratar de estudiarlo porque uno está mirando quizás 1 milímetro, 2 milímetros, por lo menos eso vemos en muchas publicaciones y después uno espera, después de ver una imagen, alguna conclusión y después de tachar. ¿Por qué existe este gran debate? Porque hay que balancear riesgos y beneficios, pero la información incompleta nos complica la vida. Este es un ejemplo que les doy. ¿Qué les parece? Un muchacho de 27 años es el dueño de una panadería y él mismo lo entrega, o sea que anda manejando por Hong Kong como un loco. Yo no sé si ustedes tienen preocupaciones. Imagínense que si tiene mielopatía, pero anda manejando de un lado para otro. No fuma, no bebe, le gusta jugar al básquet, pero hace rato que ya no juega. Su madre también tuvo una historia de cirugía. Tenía síntomas de mielopatía. La madre solo tiene 50 y pico de años, es bastante joven.
y a ella se la operó cuando era bastante joven. Probablemente tiene un componente genético. El peor problema es que él no notó parestesia en manos y pies por un año, mínimo en la mañana cuando se despertó ese día. Vino 3 meses después, pero desde ese día progresó rápido. Y estoy seguro que todos han visto pacientes con mielopatía cervical que se deterioran rapidísimo. A veces hasta el punto donde tienen una compresión aguda. No hay una queja funcional ni problemas de esfínter, pero no juega al básquet desde entonces porque no siente fortaleza en las piernas. Aunque mejoró un poquito sus síntomas, pero nunca tanto como para sentirse cómodo de poder jugar al básquet, por ejemplo. Hoffman 2 Plus es positivo con el pulgar, o sea, lo flexiona bien. No se encuentra en la literatura, pero unos profesores japoneses, Kokubun, publicó en japonés diciendo que a veces que se flexiona el dedo índice, pero eso no es tan positivo, porque uno flexiona el mismo grupo de músculos cuando es el signo de músculos, pero si se flexiona el pulgar es una patología más seria. Habiendo dicho esto, y como ya voy a mostrar, el signo de Hoffman no necesariamente indica patología. Escape del dedo en la prueba de 10 segundos para las manos mielopáticas y en los reflejos del supinador y escápulo-humerales bilaterales positivos, los bíceps reducidos, lo cual es compatible. Los reflejos, por ejemplo, va bien que es bastante normal, pero lo que quiero decir es que hay un poquito de signos piramidales largos. El Romberg ligeramente positivo, la caminata en tándem no demasiado inestable. Aparte de eso, estaba bien. Vean las placas. Viene que tiene una pérdida de la lordosis en la columna baja, pero no hay una gran inestabilidad tampoco. Estas son sus resonancias magnéticas y como ven, la compresión es bastante notable en C5, C6. Apenas mide más de 3 milímetros y hasta podemos ver lo que algunos describen como el signo del ojo de la serpiente, mielobalacia, digamos. Y no es una siringomielia. En este paciente donde síntomas son bastante leves, ¿cómo hacemos? Tenemos una discusión en un grupo, lo vemos con los profesores, en un ateneo, y la decisión es dejémoslo estar. No hagamos nada. Levante la mano, a ver acá. ¿Ustedes qué harían? Sí, mejoró un poquito. ¿Ustedes qué hacen? ¿Quién lo operaría a este muchacho de 27 años? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién lo opera? Unos cuantos. O sea, tengo más apoyo aquí que en mi propio servicio, qué bueno. Pero esto es justamente el tema acá. ¿Qué hacemos? Porque hasta ahora, hace 3 años todavía tiene una parestesia persistente residual y el Hoffman positivo, pero no tan notable como antes. Quiere decir que los reflejos ya no están tan mal, pero todavía no puede hacer actividades normales. Y si él fuera argentino y no puede tomar vino, por ejemplo, sería un problema, porque ya no sale a beber algo porque tiene miedo de tener algún accidente. Yo le expliqué con mucho cuidado, mi profesor no quiere que lo opere, y como yo estoy aquí no lo puedo operar, pero le voy a dar mi mejor consejo. Tenga cuidado. Y si uno lee los trabajos, hay uno en el Spine Journal del 2006 que habla sobre diferentes aspectos justamente de la mielopatía cervical, y hay otro número más reciente en Spine de 2013, Fellings, y el editor que lo revisó, y hay muchísima controversia. Es interesante que algunos trabajos dicen que tienen resultados exitosos con tratamiento conservador, que realmente es una gran intriga. Pero si uno entiende la fisiopatología, quizás no sea tan imposible mejorar de forma conservadora, porque son mecanismos compensadores. Siempre tenemos alguna reserva en las primeras etapas. Entra en la reserva y uno compensa. Todos hemos visto pacientes con mielopatía cervical precoz que sufren unos meses, unas semanas y gradualmente mejoran. No porque haya mejorado la compresión, sino porque esa reserva, ese salvavidas neurológico compensa.
Es difícil comprobarlo, pero es así. Este es el artículo que dice, bueno, quizás se mejoran un poco los pacientes, por eso realmente hay que considerar primero el tratamiento conservador. Pero en el año 2013, en una editorial de Phalanx, él dijo que no. Otro artículo de la misma revista, con Phalanx como editor, este autor, si uno lee el abstracto en sí, uno dice, bueno, quizá el tratamiento conservador funciona. Este es el problema que tenemos todos. O sea, muchas veces leemos el abstract y en realidad él dice que no se recomienda, pero que hay que estudiarlo mucho más, especialmente para los casos moderados o severos. Para los casos leves, Phalanx dijo en su editorial que no hay ninguna evidencia de que la cirugía tenga un rol. Entonces, yo lo que quiero decir es que no nos podemos tomarla a la ligera esta mielopatía cervical. No es como una radiculopatía. 20 a 62% se deteriora en 3 a 6 años. Aún sin síntomas, hay un 8% a un año y 23% a 4 años de síntomas. Lo que quiero decir es que el consenso existe de que el tratamiento conservador significa observación estrecha hasta que el paciente empiece a deteriorarse, para que uno se sienta cómodo decirle, mire, necesite la cirugía. Y el riesgo de mi cirugía es igual al riesgo que usted tiene de empeorarse. Bueno, miremos la seguridad. Este es uno de los estudios de alto poder, multicéntrico, con muchísimos pacientes. Pero mirando cuidadosamente no nos dice demasiado. ¿Qué es? O 18,7% de complicación global. ¿Qué significa en realidad? Los pacientes con enfermedad leve o moderada tienen lo mismo porque incluye todo, desde un dolor de garganta hasta un stroke o un nuevo déficit neurológico que puede o no estar relacionado con la cirugía. Lo peor es que se empeore la mielopatía desde ya. Entonces, los riesgos asociados con la observación, leyendo los artículos, a veces no diferencian lo que es la historia natural del deterioro versus una lesión aguda. Algunos artículos incluyen un trabajo en el que participamos Mo y yo. Este es un estudio de Hong Kong, este es de Japón. Básicamente, lo que dice Orichi son estudios retrospectivos que 122 pacientes, si los pacientes habían tenido una estenosis previa seria con la lesión de la médula se empeoran mucho más. Lo mismo en nuestro caso. Si ya había estenosis previa, hay un 83% de que se deterioran 1 grado. Y esto es serio. Y 3 pacientes hasta murieron. Entonces, quizás la asistencia social en Hong Kong no es tan buena como en Japón. Bueno, estos son 2 publicaciones de lesión aguda y tenemos que tratar de diferenciar lo que es aguda y lo que es la progresión crónica. Y algunos artículos no diferencian estas dos cosas y confunde. Entonces, ¿qué sí sabemos? Que en los menos comprimidos o menos estenóticos o quizás con menos síntomas clínicos, vemos una buena recuperación con la cirugía. Y uno puede decirle al paciente con confianza, se va a recuperar bastante bien, pero en un paciente más añoso o los que han esperado demasiado tiempo porque uno no los puede convencer de que se operen, uno los ve o que no se recuperan mucho o muy lento. Claro que hay otros son muy graves. Recuerdo algunos casos. Uno en particular es uno de 89 años que esperó hasta el punto que estaba en cama directamente. Hasta que la convencí de hacerse la cirugía. Tenía 89 años, tenía hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, en fin. Pero bueno, yo le dije, sí, hoy en día siempre se habla del cáncer como sentencia de muerte, pero fue a la cirugía y ahora camina
camina con un bastón de 4 patas. O sea, pasar de la cama a estar allí es una mejora increíble. Y claro que eso le cambia la expectativa de vida a los 89 años. Uno piensa que está en la cama, se muere rapidísimo. Y requirió rehabilitación, sí, para recuperar su función motora, pero camina. Lo otro que es importante es que muchos estudios usan scores, puntajes. Ayer Pablo Newrick, nosotros el de JOA modificado, pero tampoco es demasiado sensible. Si uno habla con una autoridad de esto, en realidad no detecta los cambios sutiles. Yo me acuerdo de ver un paciente con un JOA muy bueno, pero el paciente se caía cada rato, pero eso no es una mejoría. Si uno dice el punto de corte es 13 y ese paciente no estaba todavía, pero ese paciente se podía haber sufrido daños severos por las caídas. Entonces, quiere decir que no tenemos un medio bien objetivo de evaluarlo y comparar la severidad de su enfermedad. Por eso que digo que es difícil llegar a un punto, una idea clara, decir, estoy convencido, ¿qué hago? ¿Opero o no opero? Ese es el dilema para todos nosotros. Lo otro importante es poder diagnosticar bien al paciente. A veces no logramos el diagnóstico porque no sabemos diagnosticarlo. Aguántenme un minuto en este sentido. Les voy a mostrar. Hay distintos criterios. Se usa resonancia magnética para diagnosticar y definir, pero también hay muchísimas cosas que podemos tener en cuenta, especialmente porque una vez que encontramos esto, sabemos que no están asintomáticos y que en realidad son mielopatías sintomáticas si uno los observa con mucha meticulosidad a estos pacientes. Hay que tener en cuenta la parte sensitiva y motora rara, el paciente no tiene síntomas sensoriales, hay que pensar en otras cosas. En Hong Kong, ustedes saben que comer con palitos requiere mucha destreza manual. El tenedor y el cuchillo son mucho más fáciles. Y muchas veces los pacientes tienen dificultad para comer con los palillos. Y uno tiene que preguntarse también, ¿cómo se abotonan los botones de una camisa que son chiquitos? Las mujeres, por ejemplo, cuando se quieren poner, por ejemplo, los aritos o prenderse el corpiño, que no lo pueden hacer. Pero hay a veces lesiones cervicales bajas, quiere decir que la destreza manual no es perfecta. Y a veces también busca en miembros inferiores alteración de las marchas y a veces hay alteraciones esfintéricas. En Hong Kong hoy en día tenemos mucha acupuntura y ayuda a controlar los síntomas, pero al final los pacientes vuelven a vernos porque pierden el control esfintérico, porque la rigidez está buena, pero dice, no puedo controlar la orina, tengo incontinencia. Entonces, ¿cuáles son los cambios? En general, cuando vemos cuáles son los cambios, ayer había un cambio, pero el canal no está muy estenótico. Es distinto a este caso. Acá sí vemos cambios con estenosis. ¿Qué significa? Cambios en la médula, edema, fibrosis, pero hay que estar atentos porque hay otras enfermedades que también nos confunden con la mielopatía. En Japón, por ejemplo, acá nos preocupamos también de esclerosis múltiple y otra patología que rara vez la he encontrado, creo que 2 casos, en la bronquiolitis idiopática. El paciente se queja, y es típico en este. Primero se queja de dolor del hombro, muchas veces unilateral, pero podría llegar a ser bilateral en algunas series, y también generalmente motor, pero también a veces sensorial. Por eso hay que estar muy atentos, muy meticuloso en la observación. Si vienen pacientes, van a ver que tiene un poquito de degeneración, un poquito de estenosis y los podemos operar. El tema es que el paciente no va a estar muy contento porque no van a ver la mejora que esperan inmediatamente. Esta es la gráfica, si la quieren ver en detalle. Esta es otra enfermedad común que tenemos que excluir en una persona que no puede levantar el brazo, por ejemplo, con una mielopatía neurítica. Pero cuando buscamos los signos, tienen un significado para confirmar cuál es el nivel de la estenosis. Si vemos una compresión en C4, C5 en la resonancia, esto tiene una expresión clínica porque la mielopatía cervical justamente es la que voy a operar y que debe mejorar después de la operación. La médula y la vértebra tienen diferencias de nivel.
la médula es más corta, termina en el 1,2. Entonces, cuando vemos una compresión de C5, C6, acá por un disco sofrito, ya está comprimiendo en realidad en C6, C7. Cuando examinamos y buscamos signos de tractos largos, hay que ir más abajo. Entonces, cuando hay una compresión 4,5, quizá está suprimido el reflejo bicipital. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a columna lumbar. La diferencia es mayor porque la médula es más corta. Uno de los signos localizadores de compresión es el signo de Hoffman. Significa que hay una compresión en C4, C5 o más arriba. Pero la resonancia funcional reciente y otros estudios han demostrado que, como puede haber cambios de señal anterógrados o retrógrados, aunque C4, C5 más alto sea lo más importante, a veces se produce compresión C5, C6, que produce un poquito de signo de Hoffman. Entonces, no digan que no puede ocurrir el C5, C6 de manera similar para C3, C4. Tenemos el reflejo escapulo-humeral. Este es un diagrama del Dr. Shimizu en su trabajo original. Entonces, uno va estimulando el supraespinato para generar una abducción de codo. Eso es compresión C3, C4 más alta. Entonces, y si hay un disco ahí en C3, C4 es más compatible, pero en el reflejo supinador invertido tenemos la flexión del dedo, quiere decir que es compresión C5, C6 o más alta. Pero esto está mal estudiado y solo se reporta en pocos casos. Las otras cosas que buscamos, por lo menos yo y muchos médicos que estudian neuropatía, es signos de la columna posterior Romberg y caminata en tándem. ¿Qué sabemos del diagnóstico de nivel? La literatura es inexacta. Hay un artículo de Matsumoto en 2005 y solo hay un 66% de acuerdo. Pero como les dije hace un rato, también hay que mirar las imágenes dinámicas y resonancia magnética funcional para buscar problemas de la médula que puedan demostrar que en realidad los signos clínicos son compatibles. El tema es que no tenemos la investigación para mostrar realmente en qué parte está normal la médula. Por eso, muchas veces nuestra investigación no nos dice cuántos de los nervios están muertos o están un poquito dañados y factibles de reparar. Por eso hay que mirar con cuidado. Pero porque haya muchas cosas allí no quiere decir que no estén funcionando. Entonces, la resonancia funcional quizás sea más prevalente en el futuro. Yo sé que algunos lo utilizan en los pacientes con daño de la médula para decirle usted no tiene chance de recuperarse porque muestra que hay una discontinuidad la funcional en los nervios mismos. Pero aparte de eso, todavía estamos trabajando, por ejemplo, en un valor específico, decir al paciente, a partir de aquí esta mielopatía es suficientemente severa, a partir de aquí cirugía. Tenemos algunos números, pero no es tan fuerte como para decir con seguridad. Entonces, la resonancia funcional es una posibilidad. Estas son las imágenes de TI, de tensión de difusión. Si saben esto, saben que la funcional tampoco es muy funcional con respecto al consumo de oxígeno. La DTI busca el movimiento de las moléculas de agua, como saben. Si no cruza la vaina de mielina, decimos que el nervio está más intacto. ¿Me siguen? Estos son algunos de los estudios que acaban de salir, los hemos estudiado mucho tiempo y esperamos tener más para mostrarles en el futuro. En resumen, primero, la definición de estenosis significativa ya es un tema de controversia. Hay distintos criterios. Uno puede tener la definición radiológica, clínica, la JOA, tantos milímetros. Por otro lado, eso hace que la definición de la descompresión preferente también sea complicada. Pero hay que recordar que esto lo que no refleja es la reserva neurológica que les comentaba. Todos hemos visto pacientes que esperan demasiado tiempo y no se recuperan y viceversa. O sea, quizás haya un rol para la resonancia funcional y los estudios electrofisiológicos, pero todavía el equipo no está suficientemente afinado. Entonces, y la otra cosa, claro, el porcentaje de riesgo de cirugía parece alto. Pero estos porcentajes, ¿son todos iguales? ¿Cuál es el riesgo de tener una
una infección de herida o de quedar paralizado. 5% de infección y 5% parálisis. Las cifras son iguales, pero el significado clínico es muy distinto. O sea, hay un sistema ahora nuevo. La significación del problema y la recomendación y la fuerza de la recomendación, que me parece una idea mejor. En general, yo diría que, por ejemplo, el caso que les presento, yo ciertamente lo operaría a ese muchacho de 27 años. Yo creo que hay un rol para la cirugía profiláctica, entre comillas, aunque dudo del término profiláctico, porque uno no debe esperar hasta que todos los nervios estén muertos para operar. O sea, que no es tan profiláctico. Estamos tratando más precozmente, digamos. Pero leyendo los artículos dicen que realmente hay que tener en cuenta muchos factores. Estilo de vida, comorbilidades, qué riesgo tiene este paciente si uno lo pasa por cirugía, en fin. Y espero que con esta presentación les haya quedado una idea más clara. Casey, I have a question. Si realmente creen el valor de los scores como para determinar, o prefieren utilizar más lo que es estilo de vida, potencial causas de pielopatía ante un trauma menor, etcétera. Es como todo en la medicina, la verdad. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, yo estaba muy contento si una enfermedad tenía una prueba y uno decía, bueno, tiene esta prueba y uno trata la enfermedad. Pero por otro lado, la mielopatía es como la mayoría de las enfermedades. Hasta que tengamos una muy buena investigación, una muy buena herramienta, con un número podemos decidir todo. Yo no, uso múltiples parámetros. No me confío en una sola cosa como un score JOA o un síntoma, sino tengo que mirar todos los aspectos de manera más general para decidir si opero o no opero. Pero la gran pregunta que yo tengo desde que comencé a hacer resonancia funcional es cuánto de los nervios están muertos. ¿Entienden? Como dijimos, uno puede esperar que el paciente quiera la cirugía, pero lo que no entiende de que después que hagan la cirugía, quizás no logren una mejoría porque, o sea, yo uso el término reserva cuando se lo explico al paciente. Uno dice, bueno, su reserva es pequeña. Digamos que comienza con 100 nervios. Quizás solo necesite 50 para funcionar bien. Al principio se le mueren 20 y todavía le quedan 80. Está fenómeno. Pero una vez que llegan a los 50, son todos los que necesita y se operan. Caramba, quizá tenga algo de mejoría, pero si espera más y solo le quedan 40, ya no va a mejorar tanto. ¿Entienden lo que les quiero decir? Le he respondido a su pregunta. O sea, no hay una sola cosa que me va a decir opero o no opero. Tengo que tener en cuenta un universo de cuestiones. De rutina nosotros no utilizamos. Yo recuerdo tener un profesor americano que le gusta verificar toda la musculatura posterior desde el cuello a lumbar para ver si es compatible y cuán severamente está afectada. Nuestro propio experto en este campo, que también nos ayuda a hacer el monitoreo medular y entrena a todo el mundo en nuestra unidad, nos ha dicho que en realidad no es confiable y sensible lo suficientemente como para saber, aunque también publicamos un trabajo que dice que los potenciales evocados sensitivos sí tienen cierto valor de pronóstico. Usarlos para el diagnóstico, no, para el diagnóstico no. En el intraoperatorio, desde ya que sí usamos los potenciales evocados. Sí, dale. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Acá tenemos, inicialmente, elegí un caso que por ahí da para la controversia, porque es un caso sin demasiado patología evidente en imágenes. Ahí tenemos una paciente que en 2009 tenía 60 años y es un estudio comparativo al mismo nivel, que es un nivel alto. La evolución de la estenosis del canal cervical en 2009 y la resonancia de la derecha en 2016. Ahí están las radiografías, el espinograma para ver más o menos el balance global de la paciente y
esta sería la resonancia actual. La paciente, no están escritos los síntomas, la paciente en la evolución de desde 2009 a 2016, comenzó en 2009 con cervicobraquialgia y en 2016 presenta pérdida de la habilidad fina de las manos, es decir, cambio de letra, parestesias permanentes y un estudio electromiográfico, es decir, estudios funcionales de potencial evocado patológicos. Dolor cervical tuvo la paciente desde el 2009 con cervicobraquialgia, pero lo que cambió en el cuadro años después es los síntomas de tipo deficitarios y el potencial evocado que se hizo patológico. Sin hiperreflexia, pero con potencial evocado patológico y cambios funcionales evidentes. Tenía interconsulta con neurología, no tenía ninguna patología desmielinizante asociada. No veo bien la imagen, pero el sector más comprimido es C5, C6. Ahí. ¿Cómo? C5, C6, no alcanzo a ver bien, ¿no? Y C2, C3, C3, C4. 5, 6. Sí. Hay que tener en cuenta la edad de la paciente, es decir, es una paciente con una columna rígida, con un buen balance. Es interesante porque en el corte sagital medio no me parece ser que haya estenosis central. Sim, concordo que o paciente tiene estenosis foraminal bilateral, especialmente a nivel demostrado por los cortes axiales, que corresponde a su clínica por años y años. Pero el corte medial sagital, hay columna de líquor, tanto anterior cuanto posterior. Tal vez dinámicamente a nivel 5-6, porque hay una protrusión central en 5-6, y hay también un imbricamiento del ligamento amarillo posterior. Uno se puede desarrollar la clínica que está nos describiendo, pero es un caso diferente porque no esperaría con estas imágenes una clínica mielopática. ¿Alguien más del panel quiere aportar Sí. Sí, en realidad no, de motilidad fina de miembros superiores, en la marcha no. O sea, en resumen, tenemos una paciente de 70 años con una mielopatía franca, incipiente pero con sintomatología, y acá viene la gran controversia y muy bien planteada con la conferencia recién que hemos escuchado. Entonces, ¿quiénes del panel optarían por seguir observando 70 años? ¿Comorbilidades tiene la paciente? No, paciente sin ningún tipo de comorbilidad. Pero en la experiencia de ustedes, 70 años. ¿Quién opta por un tratamiento incruento, esperar, o actuaría quirúrgicamente? Habla cerca del micrófono, porque... Como está planteado el caso, con los síntomas que tiene y porque tiene los estudios neurofisiológicos alterados, habría que tomar una conducta activa. Si no tuviera los potenciales evocados patológicos, yo por ahí no haría nada, pero él plantea que está con los potenciales comprometidos. Bueno, me parece que, como dijo acá el colega, haría algo muy localizado en el último espacio comprometido nomás. Y esperaría la evolución de los demás. Ahora bien, ¿están todos de acuerdo en una conducta quirúrgica y no pasiva en ese sentido? El tema es que una vez que se presentan los síntomas, la conducta, a mi entender, debería ser quirúrgica desde el punto de vista de que ya no van a retrotraerse. Lo que uno tiene que evitar es que esto progrese. Entonces, ya teniendo potenciales evocados, evidentemente el daño neurológico va a seguir avanzando, por lo que hay que tomar una conducta para limitar que el daño crezca y después, si algo se puede recuperar con la cirugía, muchísimo mejor, pero por lo menos evitar la progresión de la patología. El paciente tiene ya 10 años de seguimiento, 6, 7 años de seguimiento. Creo que el paciente está pidiendo una mejoría. Sus
clínica aumentó, creo que no tenemos ninguna duda que tenemos que intervenirla intentando mejorarle su status quo, sobre todo que ha perdido graduación. ¿Podés pasar el espinograma que tenías? Ahora, si decidimos operarlas, viene la otra gran pregunta. ¿Quiénes operarían por vía anterior? ¿Quiénes optarían por una vía posterior? ¿Anterior o posterior? La disyuntiva que nos cabe. Yo haría vía anterior. Después depende de los niveles que uno quiera, los más comprometidos, y no conozco clínicamente la paciente, pero tomaría los niveles mínimamente C5, C6, que era el más comprometido, y C4, C5. Hasta ahí mínimamente, ¿no? Esos dos niveles seguro. ¿Qué parámetros usas para decidirte por anterior o posterior? La lordosis, y el canal, ¿no? Sí, acá si vemos, digamos, el estudio radiológico tiene muy buena lordosis, uno podría hacer, si uno hace un tratamiento general, podría hacer una laminoplastía, pero me parece que tiene bastante espacio en el canal. Hay dos o tres focos que comprometen la parte anterior, la parte discal. Después atrás hay una sola compresión, que es por el amarillo que ya refirieron acá. Mi preocupación en este caso, si tuviera en mis manos, pediría pruebas dinámicas, porque yo tengo por la historia y por la resonancia no ser tan valiosa, que hay una inestabilidad. Si vemos en los rayos X en lateral, que hay una degeneración 5 o 6 que se puede estar asociada a inestabilidad. Entonces, mismo teniendo la lordosis preservada, teóricamente la vía posterior con la laminoplastía quedaría bien, pero yo temo por la inestabilidad en 5 o 6, probablemente con esta clínica, esta historia, exame físico y imágenes, me optaría por hacerlo por vía anterior. Bien. ¿Alguien de él? Sí, doctor. Sorry, just to follow up on that excellent point there, maybe it is a dynamic instability which a dynamic view may reflect. One of the things that we sometimes, or the Japanese also advocate, is to use son defensores de esto, de utilizar un cuello, ¿no es cierto?, para inmovilizar a la paciente. Y si vemos que hay una mejora sintomática, bueno, justamente ahí se justifica en hacer ese diagnóstico, que es una inestabilidad dinámica y que termina siendo una estenosis. Por lo tanto, uno puede pensar en el diagnóstico. ¿No cree que es un poco raro esto? Es decir, tener dichos síntomas con estas imágenes. Bueno, sobre la base de nuestra experiencia, por lo general, tratamos de focalizarlos muchísimo antes de ver los síntomas, porque claro, yo no conozco a los pacientes acá en la Argentina y no me animo a decir nada, pero si usted lo dice, parece que hay bastante espacio, que hay bastante líquido cefalorraquídeo, que no está tan deformada la médula espinal. Y yo creo que entonces estos diferentes, me sentiría bastante cómodo, pero por otro lado, supongo que todo lo demás se ha excluido, ¿no es cierto? Y todas las causas potenciales, y por eso es que llegaron a esta conclusión, que seguramente es una causa cervical. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, porque no lo tenía previamente. El caso tiene un seguimiento de 10 años. Y es muy difícil que una enfermedad desmielinizante tenga un comienzo a los 70 años. ¿Querés mostrarnos qué es lo que...? Bueno, nosotros consideramos que la rigidez de la columna cervical no ameritaría una vía anterior, porque una paciente de 70 años con una anquilosis como la que tiene esta, decidimos hacer una laminoplastía solamente. La paciente mejoró mucho y bueno. ¿Alguien quiere opinar? ¿Asociaste foraminotomías descompresivas? No. Porque en mi concepto, su problema más
mas tan importante cuanto serían las estenosis foraminares. Entonces me quedo como me preguntando si la laminoplastia descompresiva, ok, aumentaría el conducto vertebral, el canal vertebral, pero que en mi opinión no está tan mal. De nuevo, yo pienso que hay algo de dinámico asociado y que las foraminotomías y la liberación de las raíces altas como 3, 4 y 5 se puede dar síntomas muy importantes en los miembros superiores y que hasta nos confunde un poco con los síntomas mielopáticos. Pero si hubo una mejoría, probablemente estaba cierto usted y no estas consideraciones. Si uno ve dinámicamente la columna en la resonancia y sobre todo al estar en lordosis, evidentemente la vía posterior impresiona que ha sido la adecuada porque has desplazado la línea de las espinosas hacia atrás. En eso han pensado más que nada. Sí, en realidad el tema de tipo radicular en las laminoplastías, nosotros tenemos bastantes hechas y a pesar de no hacer foraminotomía, los pacientes la radiculalgia la mejora muchísimo. El próximo caso es un ejemplo de ello. Ahora sí. Bueno, todos los caminos que conducen a Roma, ya estoy diciendo en el auditorio, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Allá está Schumberg. Si le acercan un micrófono, por favor. Yo creo que esa resonancia no puede producir la mielopatía a ningún paciente en ningún momento. Los estudios fisiológicos, neurofisiológicos, son muy dependientes del operador, así que lo que dé tiene que ser un tipo muy confiable, si no los resultados son erróneos, y me parece que el tratamiento es excesivo por lo que tenía el paciente. Si lo quieren operar por la radiculopatía, me parece perfecto. Si lo quieren operar porque está inestable, me parece perfecto. Pero eso no da radiculopatía en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni acá, ni en Japón. ¿Alguien que desee? ¿Roberto? ¿Cómo? Decías No estoy de acuerdo. Yo creo que justamente para darle mejoría y una paciente que tiene un seguimiento prolongado que va empeorando, ¿qué le vamos a dar pregabalina? Mejoró con la cirugía y hacemos este tipo de cirugía en pacientes que tienen progreso de síntomas. Y las laminoplastías son cirugías que no tienen casi riesgo y que dan muchos beneficios en estos pacientes. Bueno, lo lindo y lo positivo de este tipo de cosas y de este tipo de controversias es esto, ¿no? Es generar realmente la discusión de quién está a favor, quién está en contra. Evidentemente, el que está frente al paciente es el que toma las decisiones, definitivamente, porque es el que está enfrentando a ese paciente todos los días en el consultorio. O sea, discutir sobre estudios me parece correcto, es respetable la opinión del doctor, pero el tema yo caso, podría haber traído casos mucho más evidentes con mielopatías visibles en la resonancia. Era muy evidente un caso quirúrgico con una mielopatía, es decir, es muy fácil de decidir. Este justamente es un paciente que... Este es un caso que está en el límite, en el borde. Claro. Creo que es más difícil. Uno teniendo signos de mielopatía evidente, no hay dudas. En eso, no sé si alguien opina. Creo que justamente eso es lo importante, es decir, decidir cuál es el objetivo con el paciente que uno tiene adelante. Y el objetivo en este caso es, aunque la imagen no sea tan manifiesta, es la gran progresión de los síntomas que está teniendo en el último tiempo. Entonces, se decida uno hacer una cirugía más grande, más chica, vía anterior, vía posterior, al gusto de cada uno, o en este caso que creo que se pueden hacer ambas. Lo importante es tratar de que el paciente no tenga más síntomas, por lo que yo considero la opción quirúrgica. En mi caso particular, yo también hubiese ido por atrás. Después el gusto de cada uno, hacer una laminoplastía o una descompresión es lo mismo, pero lo que hay que hacer es descomprimir la médula para evitar que el síntoma progrese. Sí, buen día. Buen día. La verdad que no me queda claro, con respeto, no me queda claro el diagnóstico. Hay una disociación, claramente una disociación clínico-imagenológica, ¿no es cierto? Pero no se ve una estenosis y no hay radiografía dinámica, por lo menos. También me parece que la laminoplastia, no tengo claro el diagnóstico.
Nos basamos sobre todo, acá el panel aparentemente no se basa en eso, en los estudios neurofisiológicos, es decir, potenciales evocados normales en años atrás y que se hicieron patológicos posteriormente, y no esperar a que haga la lesión mielopática que no tiene solución. Pero por ahí, lo que decían anteriormente, los estudios neurofisiológicos son operador dependiente, digamos que es un elemento más, pero por ahí hacer un diagnóstico de una mielopatía con los potenciales me parece que no es lo ideal, debería coincidir. Por supuesto, vos sos el que lo ve al paciente, pero la imagen es muy poco sugestiva de estenosis, por lo menos estenosis central. Está bien, ¿Está bien? Yo voy a moderar, no voy a salir en defensa ni presentado el caso, pero insisto en lo que dije hace un rato, ¿no? Uno, el que está en el consultorio con el paciente y llevándolo adelante durante años es el que toma la decisión. Ahora, me gustaría saber en el panel, en el público, quiénes hubieran operado a este paciente y quiénes no lo hubieran operado. Vamos por la positiva, quiénes hubieran operado. Puedo hacer una aclaración. Y ahora te dejo. El paciente tenía 78 años. 70 años. 78 dice ahí en el... Sí, yo no te... ¿78? Sí, puede ser. Bueno. Sí, por ahí me equivoqué. O sea, de 70 años al comienzo y 78 años ahí está. Es una evolución de 8 años, evidentemente. De 8 años, sí. Lo que pasa, doctor, que es diferente cuando este paciente cae por la elección de operarlo o no operarlo. Es diferente cuando le llega a este paciente con la instalación del cuadro clínico o electromiografía o de potencial por primera vez al consultorio. Entonces uno, bueno, vamos esperando, entonces uno empieza, no, pero ya me dieron pregabalina, bueno, vamos a hacer... Y otra cosa es cuando 10 años de consulta con el mismo profesional. Llega un momento que dice, cambia la pregunta ahí. Claro. Exacto. Bueno, ese fue el criterio aplicado. Bueno, muy bien. Lo están defendiendo. Es un amigo. Bueno, para poner un poco más de emoción, un caso un poco más evidente, otro caso, dale. Es un paciente que tenía seguimiento en otro nosocomio con un conducto estrecho cervical y se interna derivado de urgencia con un cuadro neurológico agudo. No tenemos estudios previos de su patología inicial. Ingresa con cuadriparesia, hiperreflexia de los 4 miembros, Clonus, Hoffman, Lermit y marcha con bastón. Ese era uno de los elementos que recién hablaba yo, una gran cérvico-braquialgia, es decir, con un déficit motor evidente y con muchísimo dolor de brazo derecho. Estas son las imágenes. Un paciente con antecedente de un conducto estrecho cervical y una reagudización por una hernia discal aguda que está detrás del cuerpo de C5. El paciente ingresa sin posibilidades de caminar al sanatorio. ¿Quieres parar ahí? Sí, vamos a parar ahí porque ya creo que los próximos son... Bueno, no, creo que... A ver, no. Ahí está. ¿Tienes alguno más? El protocolo, ¿qué se hace? Observación, esperando que empeore la mielopatía, con corticoides, cirugías, vía anterior, vía posterior, o 2 tiempos sucesivos, simultáneos. ¿Qué haría? Ahí está en el gusto y en el hábito de cada cirujano, ¿no? Sí, claro, bueno, por eso. Acostumbrado a una vía anterior, te va a decir... Observación. No, observación no creo que es para observar, creo que es para descomprimirlo. Después la vía de elección está en cada uno de los cirujanos, ¿no? Bueno, pero por eso, ¿qué haría? Yo iría por vía anterior, trataría de
llegar al disco 4 o 5, hacer una disectomía y ir por las dudas preparado por si no llego atrás y poder resecar todo. Bueno, de última hago una corporectomía de C5 y, bueno, mesh, lo que te guste, mesh, placa. O sea, llevarías disco, placa, mesh, injerto para... Cristiano. Toda la batería. Yo iría conservador y posterior, no, brincadeira. Por vía anterior, el disco tiene altura adecuada, entonces yo pienso que por una disectomía anterior y descompresión 4-5, si uno te va con los instrumentos microquirúrgicos, esta hernia me parece blanda y quedará como posible de hacer toda la descompresión adecuada por vía anterior sin la necesidad de corpectomía. Pero concordo que uno se debe estar preparado para el inconveniente de hacerlo, para garantizar una descompresión adecuada. El posicionamiento del paciente es muy importante, no hacer hiperextensión de la columna cervical durante el posicionamiento. Y me gustaría tener el monitoreo intraoperatorio también para resguardarme y resguardar al paciente cuanto a algún evento intraoperatorio. No utilizaría corticoides y la vía posterior, en mi opinión, está totalmente contraindicada porque la compresión es toda por vía anterior. Dos cosas. ¿Qué edad tiene el paciente? 49. ¿Fue agudo o fue después de un traumatismo? O... No, el paciente tenía un antecedente de síntomas de tipo mielopático, porque se ve que hay una lesión crónica ahí en la médula, pero comienza con una cervicobraquialgia y con el déficit motor agudo, por nada, sin trauma previo. Yo le complementaría con una tomografía computada para ver si hay alguna calcificación, pensando que eso puede tener alguna adherencia sobre el cordón. Iría por vía anterior y estaría muy atento. Iría por vía anterior, prepararía para hacer, si es necesario, una corporectomía correctamente. Dejaría la vía posterior en un stand-by por si las dudas, si necesito, a posteriori, pero no de entrada. Y estaría muy atento en el momento de cuando estoy intubando al paciente, porque acá el problema que vas a tener también es un problema vascular. Es decir, viene por vía anterior, compresión, y muchas veces le bajan mucho la presión el anestesista para hacer la intubación, y en ese momento es donde se producen las lesiones neurológicas por hipoxia, lo mismo que las traumáticas. Entonces ahí atente en el momento de la intubación y después iría por vía anterior, como dijeron los colegas. Utilizando eso, yo hago una pregunta y Roberto te hago una pregunta. ¿Utilizan potenciales evocados pre e intraoperatorios y sobre todo para posicionar al paciente? Sí. Porque a mí me ha pasado tener caída de potenciales evocados al posicionar al paciente en casos muy límites. Nosotros manejamos cuando tenemos potenciales evocados, que tratamos de hacerlo siempre en columna cervical. En este caso sí, a veces hay que tratarlo, pero sí, obviamente, pero me refiero que el paciente, el neurofisiólogo hace un basal, anota y dejamos un registro de qué es lo que tenemos preoperatorio. Porque vos hablaste mucho de la intubación, no solo en la intubación, sino en el posicionamiento del paciente. Sí, señor. Cuando uno lo da vuelta. Tratamos de dar vuelta con collar, de modo que no en una me refiero con lesiones graves así, o traumáticas, darlo vuelta con collar, de modo que sea el menor movimiento posible. El anestesista y nosotros estamos en el momento de la rotación y de la colocación, y él nos va monitoreando cómo viene la patología o cómo vienen los potenciales. ¿Alguna opinión? Sí, creo que todos coincidimos en que la conducta es quirúrgica y con relativa urgencia por el déficit neurológico progresivo. Y después que uno con la táctica quirúrgica, uno puede elegir si ir por adelante o por atrás. Siempre se dice si la patología es anterior uno va por adelante y la patología es posterior uno va por atrás. Creo que la hernia es muy grande y para sacarla es probable que tengamos que hacer una corporectomía. Ahora, la consulta que yo hago es, ¿alguno no tiene la precaución de hacer una descompresión posterior primero con el riesgo de, intentando sacar el disco, uno empujar el disco y provocarle daño neurológico? Yo pensando en esto y que hemos leído bastante con respecto a los temas, creo que le haría primero una descompresión posterior y después
haría la disectomía y una artrosis anterior, probablemente con corporectomía para sacar el disco. No, pero el problema es que es muy central el disco. No es lateral, es bien central. ¿Cómo haces? Esa es la razón por la que creo que haría primero una descompresión posterior, para poder darle lugar y no tener yo el riesgo de, en el momento de que trato de hacer la disectomía, empujar el disco y provocarle una lesión mayor. Por supuesto que es a discutir y llevarlo, pero creo que puede llegar a ser una posibilidad. Primero hubo un error en la presentación. Primero la cervicobraquialgia a la izquierda. Yo con el mismo pensamiento que expuso la mesa tengo una opinión completamente contraria, es decir, justamente por el tema vascular, por el posicionamiento, por el manoseo del cordón anterior, a nosotros nos gusta en semejante caso que nunca le haríamos una disectomía porque el disco está detrás del cuerpo, o sea que no va a alcanzar una disectomía para resolver eso. Justamente por todos esos problemas queremos trabajar sobre una médula relajada, con buena circulación y ya descomprimida antes de manosear por vía anterior. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue una laminoplastía descompresiva por atrás. Las placas no son las mejores, las plaquitas de laminoplastía son de maxilofacial. La hicimos a los 3 días. El paciente neurológicamente mejoró increíblemente, es decir, se le fue la cervicobraquialgia, se fue de alta, no mejoró sus parámetros neurológicos y vino al consultorio unos días después como para programar la descompresión anterior, que era lo que nosotros queríamos. Lo que queríamos es salvar la urgencia y hacer que esa médula tenga lugar donde estar. Y bueno, y el segundo tiempo le hicimos un tiempo de una corporectomía con una caja expansible y placa. ¿Alguna opinión? Y a acotación de lo anterior, la laminoplastía mejora la cervicobraquialgia por más de que no haya sido explorado el foramen. La hernia estaba netamente atrás del cuerpo, nunca se hubiera podido sacar por una disectomía. Bueno, pero ahí ya hiciste una corporectomía, entonces ya planteando una corporectomía de entrada, para mí me parece que era suficiente. ¿Opinión del panel? ¿Hubieran hecho esto? No cambio mi opinión. No, yo tampoco. No, creo que... No, yo creo que bueno, la resolución fue buena, pero yo hubiese ido por vía anterior y hubiese ido por vía anterior, hubiese intentado la disectomía y la corporectomía y después la estabilización anterior. Víctor. Sí, un aporte. Roberto, yo te quería preguntar, ¿no te parece que operándolo en posición neutra, con mucho cuidado, con confiables potenciales evocados, yo no le hubiera hecho una disectomía, le hubiera entrado a una corporectomía de entrada? La vía posterior fue para vos profiláctica, es decir, para poder trabajar mejor después, exclusivamente por eso se le hizo. Exclusivamente por eso. La vía posterior no la hicimos con potenciales, nunca hacemos vías posteriores con potencial evocados porque la laminoplastía es una cirugía muy noble que nos permite trabajar tranquilo y sabemos que no vamos a provocar ni una lesión medular. Pero en la vía anterior sí usamos potenciales. Pero en este caso tampoco con potenciales, aunque hagas una vía posterior. En la vía posterior no. Jorge. Sí, nosotros realmente trabajamos con urgencias reales de horas. Y la verdad es que el concepto de tener un neurofisiólogo de urgencia es inexistente. Eso, digamos que nos termina limitando a nosotros a el cuidado del paciente, de la posición y tomar la decisión. Nosotros, este tipo de pacientes o pacientes fracturados con lesión neurológica que progresa en menos de 24 horas, no lo podemos operar con neurofisiólogo. Y tenemos que tener mucho cuidado en la posición del paciente. Y sinceramente, a pesar de que a veces hay algún deterioro inicial del estatus neurológico, con la descompresión
y siempre por vía anterior, logramos una recuperación a los pocos días. Y yo realmente estoy de acuerdo con un abordaje anterior, no me parece excesivo el posterior, pero era el tema del neurofisiólogo, ¿no? ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, Gustavo. Sí, son distintas formas, ¿no? Yo le estaba mostrando un caso que lo tengo acá, con una extrusión C3, C4 y también con una hemiparesia, un cuadro neurológico agudo, y le hice la disectomía por vía anterior con mucho cuidado, con curetas curvas. Pude sacar totalmente el disco y le puse una caja autobloqueante. El paciente anduvo muy bien, recuperó todo su estatus neurológico. Bueno, pero es otra manera de encarar quizás un caso parecido, ¿no? Bien, por supuesto, como dice Tito, creo que el que está con el paciente es el que conoce más cosas que nosotros como para decidir. Yo a este paciente lo hubiese operado, creo que al anterior no. Lo único, nosotros hacemos la aminoplastia hace tiempo, usamos potenciales evocados, nos da mucho miedo el posicionamiento, realmente lo utilizamos más por el posicionamiento que por otra cosa. Una vez que empezamos a operar, prácticamente el neurofisiólogo se podría retirar. Pero no nos parece una cirugía que no tenga ninguna complicación. La verdad que en nuestras manos hemos tenido complicaciones y la respetamos bastante, es decir, la hacemos mucho, pero respetamos mucho las complicaciones. Veo que vos ya 2 veces la mencionás como una cirugía muy noble y con escasas complicaciones. No sé si por ahí tendremos que revisar algunas cosas nosotros, si has tenido mucha suerte, pero me parece que todos los que hemos hecho la aminoplastia sabemos que se puede agravar, si bien es raro. Creo que nosotros compartimos algún caso en la época que se ponía injerto, de agravación por migración del injerto o de hematomas posteriores. Así que quizá como para que no quede el tema que es una cirugía sin complicaciones. Bueno, primero coincido con Osvaldo, ¿no? Yo he tenido hasta un caso bilateral de parálisis de C5, el cual genera una incapacidad realmente tremenda para el paciente. Bilateral, insisto. Entonces, por eso creo que no quede que la laminoplastia, y yo lo opero también con potenciales evocados, la laminoplastia del lago con potenciales evocados. La segunda consideración, yo lo hubiera hecho solamente una vía anterior, definitivamente, y creo que además probablemente eso nos hubiera ayudado a que quedara con más lordosis. Creo que hemos perdido lordosis cervical. Ahora, como dato a favor, tanto de lo que dice Alejandro Kanliker como lo que hizo finalmente Roberto, hay algunos artículos bastante recientes que hablan del flujo de líquido cefalorraquídeo y de la importancia del cese y del corte progresivo del flujo de líquido cefalorraquídeo en función de las compresiones medulares por hernias de disco o por distintas patologías de la columna cervical. A medida que se va reduciendo el diámetro del conducto, el flujo se va reduciendo hasta llegar a 0, se termina completamente, y esto sería un factor muy importante en la nutrición de esa médula y un factor muy importante en el daño de la médula. Considerando este dato, de pronto quizá puede explicarnos un poquito, esto es toda una suposición, por qué tu paciente mejora después de la laminoplastia, porque más bien con ese pequeño espacio que le generaste con la laminoplastia, quizá pudiste volver a generar un flujo de líquido. Esto es como un dato a favor. Yo igual no le hubiera hecho una vía posterior. Bueno, si no hay otro comentario, yo te diría, Roberto, cortamos acá. Tenemos 25 minutos de atraso y la mesa de trabajo libre da esta ventaja de poder llegar a cortarlo, así que te vas a quedar con las ganas. No, está bien. Pero tenemos la conferencia de Federico ya en tiempo y me parece que cerramos aquí la mesa, ¿les parece? Gracias a todos.